chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la profesora Florencia Robles, para quienes no me conocen, ¿sí? Estoy a cargo de la materia Psicología Social para tercer año B y había pensado este recurso de los videos para poder trabajar los textos que abordamos también en las clases de los martes, ¿sí? Pero bueno, tomarlo con más calma quizás y tenerlo a mano a la hora de la lectura de los textos o del estudio de esos textos, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, no dejen de leer, ¿sí? No dejen de apropiarse de los textos a través de la propia lectura, a través de los propios esquemas y demás. Porque ustedes, bueno, van a encontrar un Power donde de alguna manera resumido algunas ideas principales del texto, pero no dejen de hacerlo ustedes también, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la portada del PowerPoint que está en el campus una foto de Enrique Pillon Rivière, que es el representante, el creador de la psicología social en Argentina, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Bueno, ahí me gustaría que lo conozcan y que tengan en cuenta el año de su nacimiento y muerte para pensar el contexto en el que él, digamos, constituye la psicología social en nuestro país. El texto es de Ana P. Quiroga y de Josefina Racedo, ¿sí? Donde va a abordar diferentes conceptos iniciales de la psicología social y también la cuestión histórica, es decir, ¿qué ha sido lo previo? ¿Cuáles han sido los antecedentes históricos que han dado lugar a esta psicología social? ¿Bien? Bueno, principalmente me gustaría que ustedes sigan el PowerPoint, así lo podamos trabajar juntas. Lamentablemente no lo puedo poner en el video, pero lo voy a ir mirando en mi computadora, así que si no ven que estoy mirando la cámara es porque estoy siguiendo el PowerPoint, ¿sí? Para que podamos pensar juntos este texto inicial, ¿sí? Ustedes recuerden que les había planteado que el objeto de estudio de la psicología social era cómo se constituye la subjetividad en relación a un contexto, a un orden sociohistórico, ¿sí? Esa es lo principal, pensar la génesis, la construcción, el desarrollo de la subjetividad en relación al contexto. Y si ustedes ven el PowerPoint, hay un corchete, ¿no? Que va y vuelve, es decir, hay una relación, ¿no? Dialéctica entre el orden sociohistórico y la génesis y el desarrollo de la subjetividad, ¿no? No es que uno determina al otro, sino que ambos se determinan constantemente. Eso lo vamos a dejar para más adelante, pero sí me gustaría que pensemos que este es el objeto de estudio de esta materia, la constitución de la subjetividad en relación al contexto histórico-social, como ya venimos diciendo varias veces, tanto en el video introductorio como en las clases, ¿sí? Ese es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Es decir, tenemos esas dos aristas en una relación dialéctica, ¿bien? Bueno, para poder plantear la propuesta de formación en relación a la psicología social, tenemos que considerar lo que se denomina un ECRO, un esquema conceptual, referencial y operativo, ¿sí? ¿Qué significa que hay un esquema conceptual? Significa que hay un conjunto de nociones, de ideas, de representaciones, de conceptos desde el cual nosotros abordamos el objeto de estudio, ¿sí? Esos conceptos están referidos a un sector de la realidad, es decir, a un aspecto de la realidad. Eso sería lo referencial, ¿sí? Entonces ya tenemos el esquema conceptual, referencial, que implica que está relacionado con un concepto de la realidad, y operativo porque ese esquema conceptual permite una aproximación del objeto de estudio. O sea, que nosotros tengamos un conjunto de nociones, de representaciones desde el cual abordar un objeto va a implicar además una forma de instrumentar sobre ese objeto, no está por separado. Tenemos que estar advertidos de nuestro ECRO, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo de no saber o de no advertirse desde qué lugar nos posicionamos como investigadores, observadores, técnicos, docentes, etcétera? Es el riesgo, ¿no? Está relacionado fundamentalmente con ubicarse desde un sentido común, ¿sí? Solamente desde ese lugar, ¿no? Como lo veníamos planteando
en la clase, ¿no? Uno puede mirar, por ejemplo, ¿no? Una conducta de un niño, ¿no? La conducta de un niño en la escuela desde el sentido común o a la luz de una serie de conceptos o de representaciones que tenga el observador, ¿sí? Nosotros tenemos que estar advertidos de ese ECRO, ¿no? Porque todos vamos a abordar nuestro objeto, ¿sí? Desde ese esquema conceptual, referencial y operativo, ¿bien? Es decir, ese objeto que es la relación dialéctica entre la constitución subjetiva, ¿sí? Y el orden histórico-social, lo vamos a pensar desde nuestro esquema conceptual, referencial y operativo, es decir, de nuestros conjuntos de nociones y conceptos referidos a un sector de la realidad, ¿sí? Que se puede recortar, ¿sí? Y desde ese concepto, desde esos conceptos vamos a operar, vamos a hacer algo en relación a eso, ¿sí? Tenemos que estar advertidos de esa situación, ¿bien? La psicología social, ¿sí? Va a plantear como antecedentes, ¿sí? A lo largo de la historia. Los primeros antecedentes son los filósofos griegos, que ustedes saben que han planteado diferentes conceptualizaciones, diferentes ideas acerca, ¿no? de la sociedad, del psiquismo, del alma, del cuerpo, etc. ¿Sí? Y acá tenemos a los dos referentes de la filosofía griega, que serían Platón y Aristóteles, ¿sí? Platón y Aristóteles se van a posicionar siempre desde una lectura fundamentalmente dilemática. ¿Qué quiere decir esto? Dilemático es lo contrario a dialéctico. Es decir, que se van a posicionar o de un lado o del otro de esa relación que nosotros planteamos en el objeto de estudio de la psicología social, ¿sí? O sea, Platón va a establecer que el Estado es lo que constituye las subjetividades, ¿no? Que lo que determina las subjetividades, mientras que Aristóteles va a decir que son los sujetos los que construyen la sociedad. Bien, ambas posiciones se ocupan de esa relación entre el sujeto y el contexto. Sin embargo, vamos a considerar que se posicionan en un lugar dilemático, es decir, o dándole importancia a uno o dándole importancia al otro. Ustedes recuerden que nosotros consideramos una relación de ida y vuelta entre la constitución psíquica y el contexto histórico-social. ¿Bien? Ese es el primer antecedente, pero ¿qué tenemos acá? Que en la filosofía griega sí se planteaba el problema, ¿no? De la relación individuo-sociedad. ¿Bien? ¿Qué pasa después? En la Edad Media, todas las problemáticas que se planteaban en la filosofía, ¿sí? Se cierran, ¿sí? Se cierran y hay una sola explicación hacia todas estas temáticas. La explicación es Dios, ¿sí? La relación individuo-sociedad ya no se cuestiona, ¿sí? Todo el mundo está ordenado por Dios y todo es explicado por una cuestión meramente teológica, ¿sí? Ustedes saben que con el Renacimiento se produce una apertura de estos pensamientos, una nueva apertura donde con la Ilustración y demás, ¿sí? Se empiezan a preguntar qué es lo que el hombre puede conocer, cuál es el lugar de la razón, ¿sí? ¿Qué puede transformar del mundo? ¿Sí? Entonces hasta ahora tenemos esto, ¿no? Una apertura al cuestionamiento desde una posición dilemática con Platón y Aristóteles en la filosofía griega, un cierre de ese cuestionamiento en el Renacimiento y una nueva apertura, ¿no? A pensar qué lugar tiene el hombre en relación en relación con el conocimiento, ¿sí? A partir del Renacimiento, ¿sí? Ahí tenemos tres momentos históricos donde se piensan estos problemas que estamos abordando de diferentes formas, ¿sí? En el siglo XVIII surge un suceso muy particular que es la Revolución Industrial. Es decir, implica el paso de un sistema de producción absolutamente feudal a un sistema de producción distinto que llamamos capitalismo, ¿sí? Pasa del feudalismo a la burguesía, ¿sí? A quien
cómo se distribuye el poder, ¿no?, entre esos dos tiempos y cómo se distribuyen las formas de producción y de relación con el trabajo, ¿sí? Esto, por supuesto, va a implicar una profunda transformación social, ¿sí? Porque hay nuevas formas de organización, implica que la gente se traslade desde el campo a la ciudad, implica nuevas formas de relación con los medios de producción, con aquello que permite el trabajo y da lugar a una forma económica distinta, ¿sí? Por supuesto que esta transformación va a acercar al cuestionamiento entre la relación del hombre y el contexto social, del hombre y el trabajo, etc. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos un hito muy importante en relación a la historia que no podemos dejar de lado, que es la constitución, digamos, del capitalismo posterior a la revolución industrial, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos como los sucesos históricos, contextuales de cada una de estas épocas, ¿bien? En el siglo XIX, XX y XXI, la psicología social surge como disciplina de carácter científico, ¿sí? Se va consolidando a lo largo de estos siglos y principalmente tengan en cuenta que todos esos cuestionamientos que se planteaban en la filosofía griega se retoman y se van constituyendo, ¿sí?, disciplinas a la luz de la búsqueda de objetividad, cientificidad, etc. ¿Sí? Debido a esas grandes transformaciones que desencadena la revolución industrial. Se van a empezar a pensar diferentes posicionamientos teóricos en relación a la economía, a la política, ¿sí?, a la sociología. Surge la psicología. Ustedes recuerden que la psicología surge como una disciplina científica a partir del siglo XVIII, ¿sí? Hasta antes de eso no había psicología, ¿sí? Habían habido pensamientos teóricos desde la filosofía, pero en el siglo XVIII se produce una separación de la filosofía y se constituye la psicología como ciencia en el Laboratorio de Psicología Experimental de Bund en Alemania, ¿sí? Y a partir de eso se dan diferentes desarrollos teóricos, ¿bien? Si bien nombra diferentes autores, el texto que se ocupan de la economía, de la política, por ejemplo, Karl Marx, Comte, ¿sí?, Adam Smith, ¿sí?, Durkheim, rescato también, digamos, el posicionamiento del psicoanálisis freudiano, que mucho tiene que ver con la psicología social, o que es, digamos, un aporte a la psicología social, cuando Freud, ¿sí?, no se ocupa exclusivamente de lo individual. Si bien tenemos una lectura o un pensamiento cotidiano de que el psicoanálisis sería, ¿no?, una corriente que se ocupa absolutamente de lo individual, el individuo solo en el diván o en el consultorio clínico, ¿sí?, Freud dice que es imposible separar el individuo de la sociedad, ¿sí? El sujeto, digamos, la concepción de sujeto que tiene Freud es de un sujeto relacionado, de un sujeto que se identifica con los otros primordiales, ¿sí?, que toma como modelo esos otros que ocupan la función paterna y la función materna, ¿bien? Es decir, que no es el sujeto solo, sino constituido en relación a otros, a semejantes que lo incluyen en un mundo simbólico del lenguaje. Además, recuerden que Freud, durante la época en la que desarrolla su teoría, ¿sí?, vive sucesos muy importantes a nivel colectivo, como por ejemplo el nazismo, diferentes tipos de epidemia en Europa, ¿sí?, que de alguna manera también lo obligan a pensar estas cuestiones de las identificaciones, de los ideales, etc. Y el psicoanálisis se ocupa de eso, ¿sí? Bien, eso funciona como un aporte a la psicología social. Bien, hasta acá entonces tenemos como ese recorrido histórico, ¿sí? Y hemos llegado al siglo XIX, ¿sí?, ya con el capitalismo, con la industria bien asentada en las sociedades, ¿sí?, a pensar la constitución de la psicología social como una disciplina, ¿sí?
Entonces, en el texto se vuelve nuevamente a esto que sería el objeto de la psicología social, que tiene que ver con la génesis y el desarrollo de la subjetividad, es decir, cómo